La semana pasada nosotros estuvimos viendo acerca de algunas imágenes que aparecen en la Escritura con respecto a la Biblia, con respecto, perdón, a la relación de la Iglesia y Jesucristo. Y hoy me gustaría que estuviéramos viendo estas imágenes, especial la imagen que nos brinda la idea de la Iglesia en casa, es decir, la idea de la Iglesia en el hogar. Cómo Pablo va a vincular y va a comparar la relación de la Iglesia con Cristo con la relación, por ejemplo, matrimonial. Y es ahí donde quiero que nos detengamos, que charlemos un poco, porque esto ha tenido ciertas perspectivas y ciertas formas, y hoy por hoy es tal vez uno de los ejes en donde se discute bastante el tema, de si hay roles en el matrimonio, así como hay roles establecidos en la Iglesia. Entonces creo que es necesario poder verlo porque el primer lugar también donde la iglesia se mueve y donde somos iglesia es en la casa, es en la vida matrimonial, es en la crianza de los hijos. Ahí estamos siendo iglesia de Dios y nos estamos manejando también como Dios considera que nos tenemos que manejar. Por eso le voy a invitar a que podamos buscar en nuestras Biblias, en Efesios capítulo 5, los versículos del 22 al 33. Efesios 5, 22 al 33. No, disculpen un poquito. No sé si han podido buscar Efesios 5, 22 al 33. Sí, ya está. ¿Querés que leamos? Sí, si alguien lo puede leer. Bien, se lo leo entonces. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muy bien. Ahí en el texto nosotros encontramos algo que hoy está bastante discutido y es el tema de los roles entre el hombre y la mujer en la vida matrimonial, en la vida y en la relación matrimonial. Algunos justamente plantean de que no hay posibilidad de roles fijos para hablar, pero acá, sin embargo, Pablo nos va a involucrar en la necesidad de roles que se establecen y Pablo los va a comparar en la relación con Cristo y la iglesia. Y Pablo en los roles que se van a establecer, no solamente en la vida matrimonial, esposo y esposa, sino también en la relación padre-hijos y en la relación siervos y amos, siempre va a vincular a los que tienen menos poder y va a empezar por ellos, a hablarles sobre la necesidad de lo que tienen que hacer ellos o de los roles que se establecen para ellos.
Y es muy interesante que en el versículo 22, lo primero que empieza señalando es que las mujeres se sometan a sus maridos como al Señor. Y porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador de su cuerpo. Es decir, ahí hay una referencia a un sometimiento de la mujer. Y esto es interesante interpretarlo, porque si no se interpreta bien, inclusive puede ser un justificativo para abusos de poder, abusos de autoridad y una mala relación dentro de la vida del hogar. No se puede considerar una relación sana, saludable, sino que a veces ha sido un justificativo para un abuso de parte del esposo sobre la esposa. Por eso es interesante notar, lo primero, que el versículo anterior al 22, es el versículo 21, y dice lo siguiente: sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Algunos exégetas, cuando estudian este texto, lo desvinculan y dicen que una cosa es el 22 y otra cosa es el 21. Otros, para mí, desde mi lugar, el 22 es una aplicación del 21. Es decir, el 22 aplica lo que primero va a decir en el 21 como regla general. Y en el 21 como regla general, lo que está planteando es el sometimiento de unos a otros. Es decir, un sometimiento recíproco. Y un sometimiento no solo entre hermanos, sino también entre hermanos y hermanas. Desde ese criterio, someternos unos a otros en el temor de Cristo, es decir, porque tememos a Cristo, es algo que tenemos que hacer los unos a los otros. Ese elemento es un elemento que también vincula al hombre sometiéndose también a la vida de la mujer. El hombre no puede desligarse y decirle: yo no me sujeto en nada, yo no me someto en nada, yo no rindo cuentas en nada, yo tengo que hacer otra labor. No, el texto nos está enseñando, por lo menos lo que uno entiende, es que tenemos que someternos en la vida matrimonial también a nuestras mujeres y también hacerlo como hermanas en Cristo que son y en el temor a Cristo Jesús. Esto nos desliga también de una vinculación con el machismo y con otras cuestiones que nos pueden hacer daño en la vida matrimonial. Y Jesús la compara con la relación de la iglesia. Ahora, lo que el texto también nos señala es que la aplicación de este sometimiento a las mujeres le dicen que se sometan. Es decir, se aplica el sometimiento unos a otros a la vida de las mujeres. Y se le señala a la mujer que esté sujeta a su marido como al Señor. Esta sujeción es necesario, interesante, por lo menos encontrarla como un sometimiento, y lo podemos comprender, un sometimiento entre iguales y voluntario. Es decir, el sometimiento que le pide de la esposa hacia el esposo es un sometimiento voluntario y entre iguales. Es entre iguales, nosotros lo podemos comparar a este sometimiento voluntario entre iguales cuando comparamos el sometimiento de Jesús para con el Padre. Nosotros vemos a Jesús que es de la misma esencia del Padre, igual al Padre. No tiene jerarquía, es omnipresente, omnipotente, todopoderoso, todo sabio. Es decir, Jesús era igual en la misma condición del Padre. Pero aunque era igual al Padre, como dice ahí en Filipenses 2, no estimó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo y se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesús va a humillarse, a someterse. Era igual a Dios y fue igual a Dios en todo momento, pero voluntariamente se colocó debajo del plan que Dios tenía. Plan que él sabía que Dios quería llevar adelante. Y él voluntariamente decidió someterse
a la relación, vamos a decir, a la relación con el padre y a una dependencia con el padre. Esto es fundamental, porque el sometimiento que se le pide a la esposa es la misma relación que Cristo tiene con su Padre, y también es la misma relación que Cristo tiene con su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, y el marido es la cabeza, dice ahí el texto, de la mujer. Ahí lo que se le está pidiendo a la mujer es que voluntariamente, entre iguales, el hombre y la mujer están en la misma condición delante de Cristo. No hay varón, ni hembra, ni judío, ni gentil. Son iguales delante de Dios. Pero se le está pidiendo a la mujer que no por obligación, no por dominación, sino por voluntad propia, se someta, entregue su libertad y no entregue su libertad en el sentido de que no pueda hacer nada, sino que se someta reconociendo el liderazgo de su marido, reconociendo lo que el marido puede llevar adelante. Esto no significa que todas las decisiones son unipersonales, pero sí significa que hay un liderazgo que se tiene que reconocer, o que por lo menos se tiene que allí ver en la posibilidad de conducción, en la posibilidad de consejo, en la posibilidad de ejercer cierto liderazgo por parte del hombre sobre la vida de la mujer, así como Cristo ejerce el liderazgo sobre la vida de la iglesia. Y es muy interesante que esto hay que hacerlo como al Señor. La actitud es una actitud haciéndolo como para el Señor. Y es una actitud en donde alguien lo hace en todo lo que lo puede llevar adelante. Por eso el texto dice también que las mujeres puedan estarlo sujetas a su marido en todo lo que puedan y en todo lo que puedan llevar adelante. Esta manera de mirar hoy así es una manera que choca inclusive contra una tendencia hacia el feminismo, hacia una tendencia radical, desvinculante de la mujer con relación al hombre. Por eso creo que es interesante notar en donde cómo la mujer, entendiendo bien claro el concepto, que no es por obligación, que no es por desigualdad, sino que es por el hecho de que simplemente me ubico y reconozco también parte del liderazgo que tiene mi marido en el hogar, se puede llevar adelante justamente un rol que el Señor implica en este pasaje. Es interesante por lo menos para verlo, y Pablo lo relaciona así como la relación que tiene Cristo con la iglesia. Por eso también a los hombres nos dice algo más. Nos dice, en el ejercicio de nuestra autoridad, nosotros tenemos que ejercer nuestra autoridad como Cristo ejerce la autoridad sobre su iglesia. Jesucristo jamás va a hacer sobre la vida de su iglesia un abuso de poder, un intento de dominación o algo para que la iglesia se vea mal o malintencionada. Todo lo contrario. Por eso para nosotros como hombres está la responsabilidad en donde si yo quiero ejercer autoridad, la tengo que ver reflejada en cómo Cristo ejerce autoridad sobre la vida de su iglesia. Y ese es el parámetro que nosotros tenemos para responder. Por eso no es solamente el ejercicio de autoridad sobre nuestros caprichos o lo que a nosotros nos parezca, sino que es un ejercicio de autoridad que tiene como espejo la vida de Cristo y la persona de Cristo y las intenciones que Cristo tiene para con su iglesia, que siempre son las mejores. Interesante para pensarlo. Este es el primer punto en el rol de la mujer y en el concepto que me parece interesante de verlo. El segundo concepto es en el caso de los maridos. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó o se dio a sí mismo por ella. Es decir, y ahí el texto sigue diciendo, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ahí el texto nos está mostrando que como maridos tenemos la responsabilidad y también el compromiso de amar como Cristo amó a la iglesia. El amor de Cristo para con la iglesia, por ejemplo, Pablo lo va a decir en la carta a los romanos cuando dice
Mirad el amor que Dios ha tenido, en que siendo aún pecadores, Cristo ya murió por nosotros. Ese elemento de Cristo ya entregándose por nosotros, aun cuando nosotros ya le dábamos la espalda, y aún antes de darle la espalda, ya Dios pensando en Cristo y Cristo mismo aceptando ese hecho para entregarse por nosotros, es ese amor que nosotros tenemos que disponer para con nuestras esposas. Es decir, es un amor que tiene la primera iniciativa, que aman aunque no lo amen, que busca aunque no lo busquen, y que quiere lo mejor para la vida de su esposa, así como Cristo entregó lo mejor para la vida de su iglesia, su propia vida. Y el fin, la finalidad era ver una iglesia sin mancha, sin arruga. De la misma manera, el fin y la finalidad es ver una esposa en donde le vaya bien, en donde pueda justamente resplandecer, en donde pueda justamente estar en la mayor bondad, en la mayor disfrute del matrimonio. Y para eso nosotros como esposos tenemos que amarla como Cristo amó a la iglesia. Cristo nos amó de tal manera que nos santificó y nos dio otra vida, una vida que no teníamos antes si no fuera por su obra. De la misma manera nosotros, de manera análoga, como comparación, nosotros poder brindarnos hacia nuestras esposas para que puedan disfrutar y para que puedan tener esa vida en medio de sus vidas. Y es muy interesante que este amor con el cual Pablo está haciendo referencia al amor que Cristo tiene, es un amor que tiene directo parangón con 1 Corintios 13. El amor que es sufrido, el amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, el amor que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se irrita, que no se envanece, que no busca lo suyo. Es decir, el amor ese que va de la mano de toda una acción y una intención al momento de amar, que demuestra justamente que estamos tomando la iniciativa como maridos y presentándonos justamente a las mujeres para que puedan ser cada vez mejores. Por eso yo tenía un profesor que él decía, cuando hablaba sobre este tema, decía, nosotros hablamos del eslogan, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero él decía, lo mejor en concepto bíblico visto desde este pasaje es decir, detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Es la tarea que hacemos por detrás para que se vea embellecida la vida de mi esposa, así como la tarea que hizo Cristo por nosotros, para santificarnos y vernos diferentes en otra novedad de vida. Es muy interesante el texto en este respecto y sin duda hay distinciones, no es que la relación es directa, hay distinciones, por eso Pablo va a decir, grande es el misterio en referencia a Cristo y la iglesia, grande es el misterio de esa relación. Pero hay una comparación muy profunda entre los roles del hombre y la mujer en la vida matrimonial con la relación de Cristo y la iglesia. Y me parece que eso, empezar a meditarlo y a verlo, hace que también la iglesia en casa pueda funcionar y la iglesia en casa pueda responder. Un marido que ama como Cristo amó a la iglesia, una esposa que respete, reconoce el liderazgo de su esposo. Por eso el texto termina diciendo, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete al marido. Si dando a entender que estos valores tienen que estar para estar justamente dentro de la vida matrimonial. Antes de continuar un poquito más con lo que sigue, que tiene que ver con la crianza de los hijos, me gustaría preguntarle qué es lo que opinan al respecto, cómo lo ven al respecto a los roles de esposo y esposa, a la vida matrimonial y qué les parece, qué les transmite este pasaje. Bueno, para mí, como decía al principio, ¿no? Como habla ahí en el primer versículo 23, a ver, perdón, porque me cambié de versión y, y dice otras cosas. Donde dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Me gusta esa palabrita que dice como al Señor, ¿no? Y es como usted decía, hay personas que lamentablemente utilizan ese versículo como para aplicar el machismo, para aplicar acá el que manda soy yo,
y vos tenés que hacer lo que yo te diga, ¿no? A veces entra ese pensamiento, lamentablemente, ¿no? Pero la palabra es bien clara. Yo casualmente leía esta partecita los otros días, estuve en un casamiento, y, pero acá habla la mujer, pero también habla el marido cuando dice en el versículo 25, como hablaba recién, que también es nuestra responsabilidad. No es que es todo la mujer solamente. Nosotros tenemos algo muy importante que es, como dice allí, entregarnos por ella. Es como que si nosotros tenemos que dar la vida por ella, como la dio Cristo por la iglesia, nosotros somos, eh, tenemos que estar, y no es, por ejemplo, si le va a pasar algo en el sentido, uy, le van a disparar, te tenés que poner en el medio. Uno por amor a lo mejor lo hace, pero no es solamente eso, sino de que si está pasando a lo mejor por alguna otra situación, yo como cabeza, y ahí está también la autoridad, ¿no? que Dios nos da, de decir, no, yo tengo que estar con mi esposa, yo tengo que estar con mi señora, apoyarla en este sentido y entregarme por ella. Si es necesario salir a defender algo, cosa que están diciendo, buena o mala, lo que sea, mayormente mala, digamos, salir a defender, no, escucha, esto no es así, y eso también yo creo que se acepta y la esposa ve eso, y es como si no, una forma de decir, perdón, ¿no? Este tipo realmente me ama. Ajá. Se Pero ve es el de esa amor ahí. forma. Ahí- Ujú. yo creo que eso es lo interesante de que habla esto de que es mayormente uno de los versículos que más se utiliza para los casamientos. Claro, 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 claro. Es un pasaje que se usa mucho para eso. Muy bien, ¿alguien más tiene algo para decir? Bien, me parece interesante para tenerlo en cuenta y también para reconocerlo dentro de la vida de la familia y dentro de la vida y de la relación que hace el pasaje de la relación de Cristo y la iglesia. El segundo elemento que también muestra el texto es lo que dice en el capítulo 6 de los versículos del 1 al 4. Hijo, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor. Otra vez se vuelve a ver justamente los mismos roles como para ir teniendo en cuenta. O sea, los roles, por ejemplo, a los hijos de obediencia a los padres, de sujeción a los padres, de reconocimiento a los padres, de honra a los padres, en donde se les pide todo esto a ellos primero, como una actitud también de sometimiento y de reconocimiento a la autoridad como padres, y también a nosotros como padres se nos pide no provocar a ira, sino criar a nuestros hijos disciplinándolo, que disciplinándolo no significa castigándolo siempre, sino disciplinándolo tiene que ver con poner justamente un camino, una guía, una manera, una forma, corrigiendo de la mejor manera, e instruyéndolo, instruir al niño, mostrar al niño y educar al niño, y sobre todo educarlo en los caminos del Señor. Por eso me parece interesante también cómo podemos ver que la vida de la iglesia se dé en el hogar y en la casa, y cuando se forman familias que justamente reconocen que son la iglesia de Dios, que deben trabajar como iglesia de Dios, que deben caminar como iglesia de Dios, y la familia empieza a hacerlo de acuerdo a los parámetros que el Señor manda, eso puede ser un buen vehículo, un buen camino justamente para que la iglesia crezca. La iglesia crece con familias sólidas que crecen en el Señor. Por eso me parece también interesante trabajar esta perspectiva de la iglesia en la casa, en este sentido, de que la iglesia pueda estar establecida y fuerte como familia, para también ser familias fuertes dentro de lo que llamamos la iglesia en general. Muy bien, esto era lo primero que quería que estuviéramos viendo, lo primero que quería que estuviéramos charlando, y ahora me gustaría que Perdón, pudiéramos entrar una a preguntita nomás. ¿Cuál eran los versículos que nombró recién? Porque lo estuve buscando y no encontré. Efesios Versículo 6, 6 no sé. del 1 al Ah, 4. Efesios 6. Efesios Efesios 6 6, no. del 1 Yo, al 4. yo buscaba Después el de 6, el después del versículo 6 1. estaba buscando yo. No, no, Efesios Efesios. 6, del Ah, 1 al 4, capítulo 6.
Muy bien, Listo, gracias. vamos a compartir ahora un apartado del pastor Pablo Deiros en la Iglesia del Nuevo Milenio, que habla de la iglesia como una comunidad neumática, la iglesia como una comunidad del espíritu. Algo estuvimos mencionando, algo estuvimos charlando, pero me gustaría que pudiéramos ver todos estos puntos que el pastor Pablo Deiro nos comparte y que pudiéramos reconocer justamente que la vida de la iglesia es una realidad del espíritu, es una realidad que proviene del espíritu y es una realidad espiritual en ese sentido. La iglesia de Jesucristo es una comunidad neumática. Con esto quiero decir que es una comunidad que está fundada sobre la vida y la obra del Espíritu Santo, que la habita y opera a través de ella. Según el testimonio del Nuevo Testamento, existe una continuación, una continuidad dinámica entre la misión de Jesús y la misión de la iglesia. Todos los evangelios sinópticos que describen el ministerio de Jesús tienen un final que indican el rumbo de la misión de la iglesia. Por ejemplo, Mateo 28, 19, Marcos 16, en Lucas 24, 45 al 48. En el caso particular de este último, de Lucas, esta continuidad histórica de la misión de la iglesia, de la misión de Jesús en la iglesia, es afirmada con mayor énfasis. En las últimas líneas de su evangelio, Lucas recuerda la promesa de Jesús. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en esta misma promesa, quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Es haciendo referencia a esta misma promesa que Lucas comienza su relato de las primeras experiencias misioneras de la iglesia. Una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. El elemento conectivo entre ambas misiones, la de Jesús y la de la iglesia, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la conexión entre la misión de la iglesia y la misión de Jesús. Conecta ambas misiones. El Espíritu Santo que obró poderosamente a lo largo del ministerio de Jesús es el que opera en la iglesia y la llena de poder para ir al mundo con el testimonio del Evangelio del Reino. Como señala Congar, para los hechos de los apóstoles del Espíritu Santo es esencialmente el principio dinámico del testimonio que asegura la expansión de la iglesia. En este sentido, de todos los recursos posibles para la iglesia, el Espíritu Santo es el más accesible y el más poderoso. El Espíritu Santo es el gran recurso y asistente con el que cuenta la iglesia para el cumplimiento de su misión. Jesús fue bien claro cuando prometió, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos hasta los confines de la tierra. Afirmar que la iglesia de Jesucristo es una comunidad neumática significa 7 cosas, según el doctor Pablo Deiros. La comprensión de cada una de estas afirmaciones es fundamental para que la iglesia sea verdaderamente la iglesia y para que lleve a cabo su misión.